Y luego llegamos ya a unos tipos de datos un poco más complejos. Hay un tipo de dato complejo que se utiliza muchísimo a la hora de programar en lenguajes de programación orientados a objetos como Java o como C++. De hecho, ya os he hecho un spoiler, ¿no?, de cómo se llama este tipo de dato complejo. Se llama objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es algo que en la lógica de nuestro programa intenta representar el mundo real. Por ejemplo, tengo aquí el objeto caja. Los objetos sí pueden tener propiedades. Por ejemplo, caja blanca, caja cuadrada o caja rectangular. ¿Cómo representamos en texto esto? Bueno, pues yo voy a representarlo aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a poner aquí objeto. Y voy a ponerle así, por ponerlo de alguna forma. Cuadrado. Un objeto tiene propiedades. ¿Las propiedades cuáles son? Bueno, pues en este caso es color blanco, forma rectangular, ¿vale? Esto en un lenguaje de programación, por haceros un símil para que veáis algo del mundo real, se utilizaría mediante variables. Os lo voy a poner aquí en Java, ¿vale? ¿Cómo sería esto en Java? En lugar de llamarlo objeto, vamos a llamarlo caja, ¿vale? Y voy a llamarlo aquí class caja, ¿vale? No importa la sintaxis. Voy a decirle que tiene un tipo de dato de tipo string que se llama color y que es blanco. Y voy a decirle otro que es forma y que es rectangular. Así vemos un poco ya, nos vamos metiendo un poco en el tema. Bueno, pues un objeto hace referencia a algo del mundo real, ¿vale? Representa sus propiedades. Los objetos no son tan simples como definir un objeto y que además le digamos qué es ese objeto. Podemos tener, por ejemplo, también int tamaño. Y vamos a poner aquí de tamaño es, bueno, de largo, ¿vale? Largo, 20. ¿Veis? Puedo ir metiéndole propiedades. Todo esto aquí son propiedades. Vamos a tenerlo en claro. Un objeto representa un ente del mundo real y como tal tiene sus propiedades. Pero además los objetos son mucho más complejos que esto. Mirad, voy a sacar aquí a un juguete que imita a un objeto del mundo real. Os enseño al señor Potato. El señor Potato es un objeto que además me viene bastante bien porque representa a una patata, imita a un objeto del mundo real y tiene propiedades. Es de color marrón, tiene 2 pies, tiene un gorro, pero los objetos además tienen otra cosita. ¿Y qué otra cosita tienen los objetos? Tienen métodos. ¿Qué es un método? Bueno, un método es algo que puede alterar las propiedades del objeto. Por ejemplo, este juguete tiene la propiedad quitar sombrero. Perdón, tiene el método quitar sombrero. Entonces, ese método lo que hace es quitarle el sombrero. También tiene el método quitar oreja y el método quitar brazo. Adicionalmente, este objeto lo han tenido muy en cuenta muchas cosas, es para niños, y han tenido en cuenta que además del método quitar brazo, también tiene el método poner brazo. Y esto es un objeto con sus métodos. También tiene el método poner sombrero, tiene el método poner oreja y tiene por último el método cambiar boca. Un objeto del mundo real. Vale, ¿cómo lo representamos esto en pseudocódigo? Bueno, pues aquí caja. Vamos a poner aquí juguete. Tiene propiedades, es de color marrón, forma patata y tiene métodos. Poner sombrero, quitar brazo. Y estos métodos lo que hacen es alterar la propiedad del objeto. Al fin y al cabo, un objeto que es una entidad que representa algo en el mundo real, de la forma más plausible, y al cual, bueno, tenemos que describirla como sea. Si lo hiciéramos con el lenguaje de programación Java, vamos a echar un ojo. Dice, tenemos la propiedad color, que es marrón, forma, tiene forma de patata,
y tiene métodos. Bueno, a la hora de programar, los métodos, ya los veremos cuando estemos metidos más en materia, se definen de una forma concreta. En este caso tiene el método poner sombrero, que tiene un código que no vamos a poner, y quitar brazo, que tiene un código que no vamos a tener. Bueno, pues esto son objetos. Realmente esto es una clase, de aquí derivará el objeto. Pero no nos vamos a meter con todo eso. La clase va a ser juguete para hacerlo igual que nuestro pseudocódigo. No nos quedemos con la forma de hacerlo en Java. Simplemente quería representaros que se puede hacer en Java como se puede hacer en cualquier otro lenguaje. En PHP sería prácticamente igual. No tiene más historia. Pero tenemos que pensar en lo que es el objeto. El objeto es un juguete de color marrón, tiene forma de patata y tiene acciones para interactuar que conocemos como métodos. Estos métodos, bueno, son poner sombrero y quitar brazo. Y ya está, no tiene más historia. ¿Vale? Estos serían los tipos de datos complejos más comunes.